Es un tema al que Contralínea le dio seguimiento y que generó mucha polémica en su momento porque se trataba de una organización internacional defensora de derechos humanos con un prestigio importante, pues con una trayectoria, además, por supuesto, importante que para nada regateamos en el caso de Amnistía Internacional, con papeles muy importantes de defensa de derechos humanos en todo el mundo, pero que pues también en la sección México había vivido una situación de injusticia, defensores y defensoras de derechos humanos integrantes en ese momento de la organización, quienes no solamente terminaron siendo estas personas despedidas injustamente, sino esto se dio después de un proceso de acoso laboral intenso. En Contralínea lo reportamos, y que llevó a precisamente un juicio que finalmente ha ya causado pues el fallo de la justicia en estos días. Ya nos dará los detalles. Está ya con nosotros la defensora de derechos humanos, quienes desde hace más de 8 años pues iniciaron denuncias en contra de Amnistía Internacional. Está con nosotros Fabiola Lisset Mancilla Castro, a quien me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás, Fabiola Lisset? Es un gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, Sosimo, buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan. Y pues, gracias. Yo creo que empezaré esta entrevista con agradeciendo a Contralínea, porque fue uno de los primeros medios que nos dio el espacio, que no sé, o sea, que hizo su trabajo, ¿no? Hablar con todas las partes y sobre todo en ese momento creo que nos sentíamos un poco como David contra Goliat. Entonces, pues muchas gracias, Sosimo, y pues aquí estoy para agradecerles y explicarles un poco cómo han sido estos 8 años de lucha. Así es, al contrario, pues gracias, muchas gracias, Fabiola. Lisset, pues sí, en este devenir, porque son 8 años de esta lucha que ustedes han emprendido, sería bueno que pudieras contextualizar por qué tuvieron precisamente que denunciar a Amnistía Internacional, como decíamos, una organización que tiene mucho prestigio en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, pero que ustedes, como integrantes en ese momento de Amnistía Internacional, terminaron precisamente denunciando a esta organización. Sí, pues todo empezó en noviembre del 2015, cuando nosotras éramos firmamos la carta de 16 personas de la institución. Eso quiere decir que más del 50% del staff de ese momento de Amnistía Internacional, sección mexicana, donde nuestra carta era como un tema de que queremos respuestas e investigación, ¿no? O sea, no había una acusación en forma de irregularidades, se basaban en 3 puntos. Uno, el tema era de la gestión del personal; otro era el tema financiero, ¿no? Porque recordemos que en ese momento Amnistía estaba haciendo el famoso moverse al centro, es decir, que estaban dejando las oficinas centrales de Londres y se estaban yendo a diferentes partes del mundo a abrir sus oficinas. Y el otro punto, pues también hablábamos de cómo se estaban dando contrataciones muy sospechosas, ¿no? Donde aparte de todo, las contrataciones eran por salarios muy altos, sobrepasaban, en la sección mexicana era a diferencia de 1 a 6, o sea, es decir, el que menos ganaba 6 veces menos que la persona de dirección. Y eso en una organización de derechos humanos, pues era algo sorprendente, ¿no? Entonces nuestra carta fue firmada por todas estas personas y dijimos, oye, pues ojalá que nos escuchen. Y además hay una política en Amnistía y en organizaciones internacionales que se llama whistleblowing. Ay, pero somos como los denunciantes. Entonces, esta política te dice, si denuncias, no va a haber repercusión por esto, ¿no? Entonces empezamos, pues las 16 personas, obviamente como todos los procesos poco a poco pues se van cansando, ¿no? Esto duró de noviembre en 2 meses se dio todo. Entonces abrimos esta carta en noviembre y llevamos a diferentes instancias, inclusive acudimos con el Secretariado Internacional donde dijimos, oigan, tenemos esta carta, queremos que nos hagan caso. Todas y todos nos ignoraron. Creo que lo que empezaron a decir fue como personas revoltosas, ¿no? Inclusive cuestionaron nuestra integridad, y eso voy a tocarlo un poco al final de la plática. Como quién éramos nosotras, ¿no? Como para cuestionar cuando
Seti, él venía de PepsiCo. Él creo que era el manager de PepsiCo, entonces él decía que cómo él, Amnistía Internacional, pero no es la institución, sino eran las personas en ese momento que lo representaban, ¿no? Entonces, bueno, ya al final, después de hacerlo público al interior, pasó casi 2 meses cuando nos corren a 4 de nosotras, ¿no? Nos corrieron con la peor violencia, a mí en lo particular me encerraron en un cuarto abogados, ¿no? Queriendo, obligándome a firmar mi renuncia a cambio de una compensación económica. Entonces, obviamente yo me negué porque, pues, si yo estoy en estos temas de derechos humanos, digo, todos tenemos necesidades económicas, pero es un tema de convicción. Entonces, dije, no, es que me voy a traicionar yo misma si acepto este contrato. Y por eso, como yo, mis compañeras tampoco decidieron firmar y a partir de ese momento empezamos una lucha jurídica, ¿no? Si la institución que creíamos que nos tenía que escuchar, ¿no? Y porque el principio de amnistía es, pues vamos a exigir justicia, que hasta la dignidad se haga costumbre y todos estos lemas que ya sabemos que dicen, pero no lo practican, ¿no? Entonces, pues desde entonces empezamos, ¿no? Inclusive tú no fuiste uno de los primeros espacios que nos dio la palabra y posteriormente, creo que hasta el Universal sacó una nota, ¿no? Donde nos expuso, hubo mucha gente que decía, bueno, ustedes ni defensoras son, ¿no? Y al día de hoy, pues, sí soy defensora, sí dije la verdad, sí gané, le gané a Amnistía porque era verdad todo lo que decía. Y, y bueno, así como yo, mis compañeras estamos igual, ¿no? Entonces empezamos esta lucha, nadie nos cerraron muchas puertas. Hubo otros tantos muestras de apoyo de sí te apoyamos, pero no lo hacemos público, ¿no? Y hubo otras tantas gente de, pues sí sabemos que lo hizo mal Amnistía, pero es Amnistía, ¿no? Entonces, creo que después de nuestra renuncia, de que nos corrieron, perdón, te estoy hablando 2015, 2016, empezaron a salir muchos casos en organizaciones, muchos casos de violencia, muchos casos de irregularidades, de malversación de fondos, muchísimos. O sea, ahorita justo cuando hicimos público que ya hemos ganado, pareciera que nos dijimos, pues mándeme aquí estamos el buzón de quejas, ¿no? Entonces me están mandando, oye, a mí también me corrieron, oye, a mí me violentaron, oye, a mí me acosaron sexualmente y en vez de hacerme caso, me corrieron, ¿no? Entonces sí nos están llegando ese tipo de casos. Ha sido 8 años muy desgastante porque hubo momentos, yo sé que todas las partes, tanto Amnistía como de nuestra parte, pues interpelábamos recursos, ¿no? Y, y bueno, pues al final, y también era mucho de resistencia, ¿no? Porque queríamos implementar estrategias para agilizar nuestra demanda y nuestra denuncia. Eh, pero al final, hace como 2 meses o un mes, nos avisaron que ya iba en buen término nuestros procesos y el día miércoles fuimos a finiquitar el caso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en Ciudad de México. Y ahí estaba, obviamente, nadie de la gente que me corrió en su momento dio la cara, porque ahí solo estaba el abogado de la otra parte, ¿no? Y pues nada más, o sea, en eso acabó. Y lo triste es de que pues todo lo que decíamos, ¿no? En ese momento de una disculpa pública, ¿no? Queremos rendición de cuentas, queremos qué está pasando con el dinero de los socios, ¿no? ¿A dónde va realmente Defiende Derechos Humanos? Nada de eso se llevó. Nada de eso hasta el día de hoy 2023, julio, no sigue igual en la opacidad, simplemente ganamos un caso legal donde reconocieron que me habían corrido injustificadamente, al igual que a mis otras compañeras. Pero lo triste de esta lucha, digo, lo tengo que mencionar, es que la gente que sigue ganando amnistía, yo no sé si sepan a dónde va su dinero. Entonces, yo no sé si realmente ese dinero que ellos estén donando tenga el impacto, ¿no? Y también otro tema que creo que es importante tocar es que a raíz de que nosotros denunciamos, ¿no? El asunto de irregularidades en la sección mexicana, creo que la amnistía Sudáfrica también tuvo casos de despido injustificado. En Brasil también se dieron casos. El famoso caso de la chica de Reino Unido que se suicidó por un tema de violencia laboral. Entonces, pues no es que hayamos destapado, pero creo que era un efecto dominó en muchas secciones y en la sección mexicana, pues
Tristemente, no sé qué tanto la gente al interior de la sección haya luchado por tener transparencia. Y más allá de que si me creen o no lo que hayamos dicho en ese momento, pues es un tema de ser coherentes con lo que ellos son, ¿no? Y ahora sí quiero cerrar esto diciendo, la gente nos cuestionó y ahora a las 4. O sea, yo estoy ahorita liderando mi propia organización, he estado trabajando en terreno, eh, mis otras compañeras igual, ahorita siguen en temas de derechos humanos, siguen con la cara muy en alto, siguen en puestos de mucho respeto, y yo no veo que el director en ese momento, creo que hasta la política se lanzó. O sea, hay una incongruencia y ahí te habla de la gente que según esto estaba luchando por nuestros derechos, pues quién era, ¿no? ¿Qué perfiles tenía? Y las otras personas que estaban en la demanda son gente que no tenía trayectoria en derechos humanos. Creo que una es médico y justo una de las cosas que decíamos es, esta señora está haciendo un mal manejo de los recursos. Entonces, um, pues sí estoy muy feliz, estoy muy orgullosa porque no solo le ganamos en la vía legal, sino también en la vía de la dignidad. O sea, hoy por hoy me puedo sentar aquí frente a ti y decir, sí soy defensora, sí dije la verdad, sí gané, sí les gané a ustedes amnistía, que pensaban que no íbamos a dar la lucha y que pensaban que con sus herramientas mediáticas, que con sus herramientas de abogados caros y de corrupción que tuvieron nos iban a callar, pero no. Y el último mensaje sería hacia los socios, a los que siguen creyendo en estas instituciones internacionales, es qué padre que crean, que tengan ideales, yo los felicito, yo soy una persona que tiene ideales, pero vean hacia dónde va su dinero. Eso sería como lo que yo podría compartirte ahorita, Sosim. Muy buenos días, Fabiola Lisset Mancilla Castillo. Te saluda con gusto José Reyes. He Hola, José. escuchado con atención la denuncia que presentas, además de haberle dado lectura al escrito que hiciste el favor de enviar a esta redacción, describiendo las partes de las irregularidades de que han sido víctimas los trabajadores de Amnistía Internacional. En efecto, como lo señala, es lamentable que a 62 años de existencia de este organismo, que se precia pues de defender las injusticias, más allá de las laborales, por supuesto, sino de represión, de guerra sucia, etcétera, etcétera, no tenga justicia para sus adentros. Es decir, como dice el dicho popular, luz de la calle, oscuridad de su casa. Preguntarte en concreto qué fue lo que ganaron y cuáles son las principales, si nos pudieras sintetizar, cuáles son las principales actos de corrupción que permean Amnistía Internacional y que, por supuesto, de acuerdo a lo que relatas, tanto en el documento como en lo que nos acabas de contar, prevé pues ya la desaparición, si no es que un fuerte golpe a una organización que se preciaba de ser muy honesta, combativa y transparente. Muchas gracias, hola José. Pues ya ganamos, fue en el tema legal donde reconocieron que sí fuimos despedidas. También es un asunto que, bueno, ya hasta ahí legalmente termina, o sea, ya no hay más recurso que hay que implementar, ¿no? Y obviamente hay una reparación económica. Recordemos que en el derecho la reparación económica es un tipo de reparación y del daño. Entonces, claro, hay esto, porque en lo personal, a mí y a otra compañera, dejaron de pagarme mi última quincena. O sea, yo llegué a un cuarto donde me citaron misteriosamente un día, solo me llegó un correo de te citamos una reunión tal día, tal hora, en tal lugar. Llegué a ese cuarto y me dijeron, ok, firma esto y te pagamos. Entonces yo como no lo quise firmar, no me han pagado y te estoy hablando de una deuda de salarios de hace 8 años. Y obviamente, pues aparte de esto fue un tema de reparación del daño por estos 8 años y por todo lo que hicieron, ¿no? No hubo disculpa pública, no va a haber, obviamente, porque pues ellos nunca lo van a hacer, ¿no? Ellos, me acuerdo, y yo sí lo tengo que decir, es que hubo el caso de Inés y Valentina, y ahí cuando hubo la disculpa pública del Estado, ellos estaban ahí y decían, sí, la disculpa pública, y es un tema de reparación del daño, pero a mí no me están haciendo disculpa pública ni a mis compañeras, es más, ni siquiera calladitos, ¿no? O sea, bien calladitos, ahí están, ¿no? Hemos sido muy públicas, desde ayer a partir de las 12 del día hemos hecho público esto. Yo escribo para un medio nacional, entonces ahí lo voy a decir y no van a decir nada, porque no les conviene.
Yo no te puedo hablar a hoy por hoy cómo está Amnistía, yo te puedo hablar cómo estuvo cuando yo estuve adentro. Yo antes de ser staff era activista, entonces yo tenía como las dos visiones. Y te puedo decir que una de las principales es la opacidad, ¿no? Y lo otro es el tema de salarios. ¿Cuánto de lo que supón que tú das 50 pesos, cuánto de ese dinero se destina para pagar salarios? ¿Cuánto dinero de ese dinero realmente se destina para la defensa de derechos humanos? Yo no quiero voy a ser muy arrogante, me voy a escuchar arrogante, no voy a hacerlo. Pero yo no he escuchado el día de hoy un caso de éxito desde unos 5 años para acá de Amnistía. Y recordemos que generalmente Amnistía funciona como una organización de segundo piso. ¿Qué quiero decir con esto? Hay organizaciones, ahorita estoy en Tlachinolan, como Tlachinolan, que defienden casos, ¿no? Y están en el territorio y defienden y defienden y defienden por 20, 15, 8 años. Y entonces Amnistía solo se trepa al final para lograr cuando ya va a resolverse, ¿no? Eso es lo que hace Amnistía. Ellos no litigan, ellos solamente hacen temas de difusión. Y entonces, pues sí sería bueno que la gente, sus mismos gente al interior, pues le pregunten, bueno, ¿y cómo, cuál es el impacto del dinero que te estoy dando? ¿Cuáles son tus acciones, no? Más allá de ir a marchar, porque veo que son muy activos, ¿no? Y marchan y eso, pues yo puedo marchar y no me tienes que dar 1,000 pesos al mes, ¿me explico? Entonces, pues más bien eso sería una de las cosas importantes que yo dejaría de tarea, ¿no? ¿Qué hacen con ese dinero? Bueno, ellos tienen campañas en favor de las mujeres, en contra de la violencia de género, pero ¿cómo funcionan esas campañas? ¿Qué haces? ¿No? Entonces, sería bueno que eso se los dejo de tarea a su gente a la que donan, ¿no? Y también ver, menciono mucho el de salarios porque es importante ver. Yo sé que cualquier organización funciona a partir de la gente que estamos dentro de la organización, pero no es lo mismo que gastes el 70% en salarios y el 30% en actividades. O si hay una cosa no clara, si no hay una correcta contratación de personal, ¿no? Si no se llevan todas las líneas adecuadas. Entonces, pues básicamente es lo que decíamos, ¿no? Que había mucha opacidad. Las personas que estaban al frente no eran las mejores para la gestión en ese momento, ¿no? Yo ahora no te puedo hablar mucho porque también a partir de lo que pasé, yo decidí divorciarme de Amnistía. Yo creía en esa organización, ahora no lo creo, ni porque haya ganado la demanda. O sea, y eso es algo que, no, pues si quieren donar, mejor donen a organizaciones como Tlachi o organizaciones diferentes que están en terreno y que realmente hacen el trabajo. Esas organizaciones, quién sabe, y a dónde mandan, ¿no? Porque algo que también está pasando es mucho de ahora como el sur es lo que vende, ¿no? El sur global, es decir, México, América Latina, África. Pues entonces por eso están aquí, porque acá es más fácil captar fondos y luego mandar a Estados Unidos o mandarlos a Londres. Entonces, ojo ahí. Es importante saber por qué hicieron este movimiento. No fue un movimiento realmente estar cerca de las personas, porque lo particular, yo no sé si ustedes, pero a mí, desde ese movimiento, nunca han ido a tocar a mi casa o que yo tenga una cena con la directora ejecutiva de Amnistía Américas. O sea, claro que no, eso es una mentira, eso es nada más por un tema de fundraising y eso yo lo sé porque es a lo que me dedico. Yo sé que es más fácil tener fondos en América Latina que para Estados Unidos. Entonces, eso es más o menos mi respuesta y justo hubo una reparación económica para las cuatro por temas de seguridad ilegales no te puedo decir como más montos, pero sí te puedo decir que es lo único que vamos a tener. Porque una disculpa jamás. Lo que sí decimos es, nosotras siempre hablamos con la verdad y a las pruebas me remito porque esa gente a las que estoy denunciando, salvo a una persona que no puedo decir su nombre, pero toda esa gente ni siquiera ya está. Inclusive una de las personas que yo denuncié, la misma institución la corrió, igual o peor que a mí. Entonces, pues sí, vuelvo a decirlo, yo ahorita, hoy por hoy, estoy muy feliz por dos cosas, porque les callamos la boca por la vía legal y porque todo lo que decían que nosotras mentíamos, eso no era cierto. Y aquí estoy a 8 años y a casi 15 años de trabajo en defensa de derechos humanos, pues avanzando. Pues muchas gracias, Fabiola Mancilla, por este testimonio y por esta información que nos das, que bueno, pues han ganado este juicio. Por supuesto, recuerdo aquella investigación que realizamos en Contralínea sobre este tema, un asunto que en su momento fue muy, muy delicado, muy espinoso, porque pues sí, se trataba de una organización defensora de derechos humanos, por lo menos en el papel, con prestigio en ese sentido, precisamente por la presencia internacional que alcanza y que
que sí, en ese tiempo tuvimos incluso la oportunidad también de hablar con quienes la encabezaban en ese momento, una suerte también de presiones que trataron de ejercer sobre la propia investigación, que por supuesto no encontraron ningún tipo de oportunidad en este medio de comunicación y que bueno, 8 años después estamos viendo la conclusión de este tema. Y agradezco mucho la participación en este espacio y por supuesto que celebramos también la existencia de organizaciones serias, de organizaciones que con mucha convicción y con muchas cosas en contra, como bien dices, en el terreno, con la gente, están trabajando. Pues te agradezco mucho. Saludos también a las compañeras que hoy junto contigo pues ganan este juicio a Amnistía Internacional. Muchas gracias y gracias por el espacio. Que tengan muy buen día. Buenas tardes para ti, Fabiola. Hasta Que estés luego. muy bien. Hasta luego. Pues ha sido Fabiola Mancilla con este tema de este juicio que ha concluido 8 años después de iniciado en contra de Amnistía Internacional y que pues aquí le hemos presentado los detalles en distintos momentos cuando inicia el juicio, las características, los hechos de corrupción que denunciaron estas entonces integrantes de Amnistía Internacional y que dieron origen a una andanada en contra de ellas. Hay que recordar que los hechos de corrupción que ellas denunciaron lo hicieron al interior de Amnistía Internacional precisamente pues para no caer en lo que en su momento se podría considerar una deslealtad a la institución en la que estaban laborando. Lo hicieron al interior sin avisar a medios de comunicación, pero lejos de que pues los directivos agradecieran este hecho del que ellas dieron cuenta, pues en realidad se fueron en contra de ellas, terminaron acosándolas laboralmente, e incluso despidiéndolas de la peor manera y que pues sí, Contralínea dio cuenta de los hechos de corrupción que ahí se encontraron y que el devenir en distintos momentos de cómo iba el caso hasta hoy que precisamente pues ya ha quedado resuelto.